gracias. Regresamos a la segunda emisión de Noticieros Canal 7, transmitiendo desde el Centro Operaciones, y en esta tarde pues estamos conversando con el diputado Ricardo Villarreal, presidente de la Comisión de Hacienda, y algo que estamos comentando antes del corte y obviamente en el inter de los comerciales, pues son 50.900 millones los que presenta el Poder Ejecutivo para ejercer el próximo año. Así es. Eso es lo que nos presenta el pasado 20 de noviembre, Luis. Sin embargo, pues como te comentaba el bloque anterior, todavía faltaba revisar lo que se iba a aprobar por parte del Legislativo Federal. A final de cuentas, con ese dictamen que se aprueba por parte de la Cámara de Diputados, la propia Secretaría de Finanzas hace su corrida, ¿no? Es decir, son fórmulas para saber más o menos la cantidad de dinero que te va a tocar. Desafortunadamente, derivado de esos trabajos que hace la propia Secretaría de Finanzas, bueno, pues llegan y nos anuncian que a esos 50.900 millones, a números redondos, pues hay que restarle 825 millones, que es una barbaridad realmente. Y pues realmente nosotros desde este lado, tratar de paliar un poco, yo se lo decía a algunos de tus compañeros durante la semana, paliar un poco lo que deja de hacer la Federación. Sí. Pero es imposible que la cobija estatal, por así decirlo, pues tape lo que deja de lado o destapado la Federación. Hay que recordar que aquí nos manejamos en el Estado y en la mayoría de las entidades de la República Mexicana con dinero federal, es decir, el 93% de nuestros recursos con los que nos manejamos son federales, es decir, vienen etiquetados, ¿no? Entonces, el margen de maniobra que tenemos nosotros, tanto en la Comisión de Hacienda del Estado como el Congreso propio y la propia Secretaría, pues sí resulta muy limitado. Bueno, estaba leyendo que el gasto que presenta la Federación, 6.107.732 millones, es lo que va presentando, ¿no? Así es. Y retomando un poco el tema, pues dejando de lado los temas más importantes, como el campo, o ahora que estuvo también la Secretaría de Salud, estuvo hace una semana con nosotros en la propia comisión, pues explicándonos un poco el tema de su presupuesto. Y la verdad es que nos dejaba muy en claro su preocupación, la propia Secretaría de Salud del Estado, al no tener las reglas de operación claras, ¿no? Durante la comparecencia que tuvo ya en meses pasados ante el Poder Legislativo, como parte de la glosa del informe del Ejecutivo, la propia secretaria nos mencionó, durante varias preguntas, pues lo fuimos sacando entre varios diputados, que, por ejemplo, se van a dejar de adquirir varios medicamentos y varias vacunas, ¿no? Básicas. Estamos hablando de cuestiones de salud básicas. ¿Por qué? Porque la Federación decidió cortar relaciones con la empresa que los fabricaba. Y resulta pues que creo que solamente hay dos empresas que fabrican estas vacunas y medicamentos en el mundo. Okay. Entonces, en esta búsqueda de erradicar la corrupción, pues dejas de lado los temas prioritarios y urgentes como la salud. Y le decíamos, bueno, secretaria, ¿qué podemos hacer? Ustedes pueden adquirir de alguna manera, nosotros aquí impulsamos recursos para que ustedes adquieran los medicamentos y las vacunas que hagan falta en el Estado. Pues resulta que no. Al estar centralizando tanto la Federación, no nada más el dinero, los recursos, sino también las decisiones, resulta que ahora los únicos que pueden comprar medicamentos, pues es la Federación, es la Secretaría, la propia Secretaría de Salud, y ellos se lo reparten las diferentes Secretarías de Salud en el Estado. Ellos lo repartirán, pero no pueden adquirir medicamento directamente, por ley. Entonces están atados de manos. Realmente estamos ante una inminente crisis de salud. Un año complicado el 2020. Obviamente ahorita dices campo y los servicios de salud. Sí, campo, salud. También vienen importantes recortes al tema de seguridad, ya lo sabemos todos esos recortes que afectan directamente a los municipios. Todos sabemos que las policías municipales pues son las que están más desprotegidas, ¿no? A los que menos se les paga, a los que menos controles de confianza se les hace, los que menos tienen, los que menos elementos tienen, menos armados están, algunos ni lo están. Y tú les recortas esos recursos que iban directamente de la Federación a los municipios en temas específicamente etiquetados para seguridad, pues obviamente que te deja totalmente descubierto, aunado a lo que ya estamos viviendo, Luis, en toda la República Mexicana, una crisis de seguridad increíble. El inicio de sexenio
más violento en la historia reciente. Es cierto, lo comentan varios medios de comunicación. Hace un par de semanas se fueron a manifestar los alcaldes, obviamente a Palacio Nacional. Incertidumbre, obviamente se ha golpeado ciertas áreas, ya lo dice, salud, seguridad del campo, los municipios. ¿Qué comentan los municipios que llegan al Congreso y en este caso a tu comisión? Mira, yo he tenido la oportunidad de platicar con varios alcaldes, tanto de mi partido de Acción Nacional como de otros institutos políticos, y hay una gran preocupación, incertidumbre y preocupación. Primero porque no saben, al igual que nosotros, y están peor todavía porque ellos sí dependen casi enteramente de la federación en muchísimos de los rubros. Pues no saben las reglas de operación, no tienen las reglas claras, y sobre todo lo que te acabo de comentar, el tema de la seguridad y de que hay recursos que generalmente había diputados de cualquier partido que les gestionaban, y diputados federales que les gestionaban y ayudaban a bajar recursos para obras. Este año ha sido atípico en ese sentido y no han podido. Me queda claro que hay diputados que le echan ganas y quieren bajarlo. Se han ido varios alcaldes en otras administraciones en busca de recursos y los bajan desde el Congreso de la Unión, ¿no? Hay muy buenos cabilderos, pero hoy en día me parece que sí está muy sesgado por el tema de los colores. Yo no diría de las ideologías, porque no creo que este sea un tema de ideologías viniendo del tema del gobierno federal. Creo que es simple y sencillamente entercarse en un estilo de gobernar y en una idea que ya tienen y tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? Hay problemas urgentes, graves, que no se están atendiendo porque la federación le está dando prioridad pues, a temas asistencialistas o a dejar de lado, por ejemplo, el tema del aeropuerto, ¿no? Y darle prioridad al de Santa Lucía, pues porque es un capricho mío y porque yo lo dije en campaña y tenía que hacerse. Lo mismo un Tren Maya, que no tiene ninguna razón de ser, y pues porque lo quiero hacer, ¿no? Entonces, empezar a jugar con ese valga la redundancia, con ese juego, con ese speech de decir, lo oí el pasado fin de semana al presidente de la República, necesito un año más para dar los resultados que había prometido que se iban a dar desde el primer día de mi gestión o de mi gobierno, ¿no? Me parece que el discurso del odio, de la división, ya está permeando bastante entre la población mexicana. Y para concluir esta entrevista, diputado, ¿cuál es tu mejor opinión? Yo creo que no nada más para los que estamos en la administración pública o los alcaldes, a la ciudadanía del próximo año. ¿Cuál es la recomendación? ¿El ahorro? ¿El ser ingeniosos? ¿Cuál es? No, pues evidentemente hay cuestiones inherentes que deben de existir siempre. Sin embargo, yo la mejor recomendación que puedo hacer es que pongan una balanza, que yo sé que mucha gente votó con el estómago en los pasados comicios del 2018, pero que sí razonemos mucho más las cosas. Es decir, yo sé que es muy fácil escuchar o decir lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Okay. Y hay que ser francos, ¿no? Y hay que ser francos, y hay mucha gente, y políticos y entonces candidatos que dijeron lo que la gente quería escuchar en ese momento, pero del dicho al hecho. Ese es el problema, ¿no? Y el cómo lo vas a hacer. Nunca nos dijeron el cómo, simple y sencillamente nos vendieron una república amorosa donde se iba a abrazar a los delincuentes. Pues ya queda claro, Luis, que ni abrazos ni besitos a los delincuentes, porque no hay manera de pactar, que ya lo hizo el gobierno federal, con delincuentes y con el crimen organizado. Ahí están las consecuencias. Perfecto. Tú bien conoces el tiempo que no es suficiente en televisión. Te agradezco y agradecemos tu presencia, diputado. Sexto Distrito Local, Así es. Partido Acción Nacional y presidente de la Comisión de Hacienda. Así es. Diputado, muchas gracias. Pues un gusto haber estado con ustedes. Un saludo al auditorio una vez más. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a un corte y regresamos con más información.